Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico de Street. Hoy el mercado está lanzando una señal muy, pero que muy clara. Hoy lo que nos está queriendo decir el mercado es que le da absolutamente igual la macro. Es algo que ya podíamos haber comprobado durante los últimos meses, pero lo de hoy, la verdad, que está siendo bastante destacable. ¿Por qué? Porque salía el dato del IPC en Estados Unidos y todas las estimaciones decían que si era superior al que era el esperado, eso podría provocar caídas importantes. Recordad que ya el mes pasado el dato de la inflación del IPC se situó por encima de lo esperado y lo que nos vinieron a decir es que no pasaba nada porque simplemente había sido un dato puntual. Pero el dato que se esperaba ahora mismo se supone que ya debería haberse ajustado porque el mes anterior era algo puntual. Pero de nuevo hemos vuelto a ver cómo la inflación se ha situado, ese dato del IPC, por encima de lo esperado. ¿Y las bolsas han caído? No, para nada. Estamos viendo una subida espectacular en Estados Unidos de más del 1% y en Europa parece que tampoco se están quedando atrás. Por lo tanto, el mensaje es clarísimo, nos da absolutamente igual los datos del IPC, los datos del PIB, los PMI, nos da absolutamente igual los datos porque las bolsas van a seguir subiendo. ¿Por qué? Pues probablemente mientras se mantenga la liquidez en los mercados todavía quede gasolina para ver nuevas subidas. Ese es el mensaje tan claro que está mandando ahora mismo los mercados y aunque pueda parecer una irracionalidad, recordad que los mercados en momentos en los que se está formando esa burbuja se comporta de forma bastante irracionable. Así que bueno, eso es lo que podemos destacar de la sesión de hoy. Hoy vamos a analizar tres acciones, la cotización de IAG, que hemos visto que se ha frenado justamente en la zona de resistencia que teníamos marcada en el gráfico. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Solaria, que parecía que intentaba el rebote, pero ya lo decíamos, cuidado porque podría llegar otra caída para ver esa señal que nos marcase el rebote importante y parece que podríamos estar más cerca de esa señal. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Iberdrola. Últimamente seguimos muy de cerca a las energéticas porque están viviendo sesiones con muchísima volatilidad y ahora mismo la situación que tenemos en Iberdrola es bastante interesante. Así que venga porque vamos a tener un vídeo muy interesante y además si os quedáis hasta el final del vídeo os voy a dar un dato muy interesante que he podido ver durante los últimos meses. Así que venga, porque como os digo, va a ser un vídeo muy interesante. Bien, pues vamos a comenzar con los gráficos. Recordad que vosotros, si queréis ver los gráficos tal y como los veo yo, les podéis ver de forma totalmente gratuita registrándoos en Pro Real Time. Os dejo el enlace, como siempre, en la descripción y simplemente registrándoos ya podéis ver todos los gráficos totalmente gratis y también en tiempo real. Así que creo que es muy interesante. Además, también, como vamos a ver en el vídeo de hoy, vamos a poder analizar los gráficos no solo en gráficos diarios, sino en gráficos horarios, que quizás nos dan señales más adelantadas. Vamos a comenzar por IAG. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros que con esta caída que veíamos a finales de febrero y principios de marzo decíamos cuidado, porque perdemos los mínimos que teníamos en febrero y nos quedan solo los que teníamos a mitad de enero. Y si les perforamos, nos vamos hasta la zona de 1,60, que es la zona de máximo riesgo en el gráfico. Pero fijaros cómo volvimos a repuntar con muchísima fuerza y ahora nos hemos chocado contra la zona de los 1,81, 1,82, esa zona que tenemos muy bien marcada como resistencia en el gráfico. ¿Qué planteamiento podemos hacer ahora? ¿O qué decíamos en el vídeo del resumen semanal cuando veíamos IAG también? Pues que bueno, quizás una vez llegada a esta zona habrá que buscar, si queremos mantenernos al alza, una corrección hasta la media de 70 y 200 sesiones y a partir de ahí repuntar y quizás completar todo el movimiento. Fijaros cómo aquí vimos una caída muy fuerte, luego aquí vimos que repuntaba, parecía que formaba este doble suelo y ahora para completar la figura tendríamos que irnos hasta la zona de los 1,89, 1,90. Pero para ello, para dar el siguiente paso, como decimos, se debería mantener la cotización sobre la media de 70 y 200 sesiones. ¿Y por qué era tan importante? Porque llevamos viendo cómo durante todo este movimiento lateral que venimos viendo desde enero ha obviado totalmente esas dos medias móviles y en el momento que a lo mejor actúen como soporte o como resistencia es cuando nos va a dar el movimiento más cierto en su cotización. Por lo tanto, si ahora quizás se mantiene sobre la media de 70 y 200 sesiones, es una señal positiva para volver a esos máximos que teníamos en diciembre y a partir de ahí si lo supera ya poner el objetivo en esa zona de nuevo de los 2 euros. ¿El riesgo cuál sería ahora mismo el gráfico? Pues que nos vayamos hasta esa zona de la media de 70 y 200 sesiones y repitamos el movimiento que llevamos viendo durante el mes de enero y de febrero y ahora también en marzo, que la perforemos. ¿Eso qué nos indicaría?
que podríamos volver a corregir. ¿Hasta dónde? Hasta los mínimos que teníamos en enero. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hasta esa zona de los 1,68, 1,65 aproximadamente, es donde sí ha frenado todas las correcciones. Es decir, si pierde de nuevo la media existente de 200 sesiones, la verdad que no pintaría demasiado bien. Y como mínimo podríamos ir a buscar esa zona. ¿El riesgo de esa zona cuál es? Que si la pierde, nos iríamos a la zona 1,60 y todo el movimiento lateral estaría desactivado y cuidado porque podríamos continuar con las caídas. Pero de momento no estamos ahí, estamos aquí. Hoy fijaros cómo estamos viendo la corrección. De momento se ha frenado esa corrección sobre la media móvil de 6 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, como decimos, mientras vaya cayendo poquito a poco, con poquito volumen, como de momento estamos viendo, aunque el volumen le sabemos de forma definitiva cuando cierre la sesión, pues la verdad que no pintaría mal para ver ese apoyo y volver a repuntar con bastante fuerza al alza. Si echamos un ojo también al gráfico semanal, se ve muy bien el movimiento lateral. También se ve bien cómo esa media móvil de 200 sesiones que ha venido por aquí con una tendencia bajista, ahora se encuentra muy cerca de esa zona de los 2 euros. Por lo tanto, en caso de repuntar, de romper el movimiento lateral, clarísimamente el objetivo va a estar ahí, entre la zona de los 1,97 y los 2 euros aproximadamente, que es donde está la media móvil de 200 sesiones. A partir de ahí, pues ya van a ser palabras mayores. ¿Por qué? Porque a largo plazo, fijaros cómo estamos en un movimiento totalmente lateral desde el año 2020. Y para romper ese movimiento lateral, quizás la señal más positiva sería superar esa media móvil de 200 sesiones. Pero para eso todavía nos queda también bastante recorrido. Por lo tanto, vamos a ir pasito a pasito. Va a ser totalmente clave vigilar esta semana esa media móvil de 70 y de 200 sesiones. Vamos a continuar con la cotización de Solaria. ¿Qué decíamos con Solaria? Que aquí hemos visto un rebote. Pero que ese rebote quizás pues no nos podíamos fiar demasiado, porque no teníamos señales claras de debilidad en la caída y que simplemente había sido un rebote por sobreventa y que a partir de ahí podríamos volver a corregir. Fijaros, se fue hasta la banda media de Bollinger y volvió a corregir con bastante fuerza. Algo de lo que me he dado cuenta bastante recientemente, podríamos decir, es que muchas veces cuando las tendencias son muy claras, las correcciones no llegan hasta esas medias móviles 70 y 200 sesiones, se frenan muchas veces en la banda media de Bollinger. Y este ha sido el caso de la cotización de Solaria. Fijaros también cómo en la tendencia alcista veníamos viendo desde noviembre, se apoyó también en la banda media de Bollinger, en las correcciones. Por lo tanto, pues ese ha sido el primer objetivo. ¿Eso nos marca que se va a dar la vuelta? No, nos marca que es un simple diente de sierra para seguir corrigiendo. Y bien, ya tenemos lo que veníamos comentando, es decir, que quizás veríamos una nueva corrección. ¿Y para qué queríamos ver esa nueva corrección? Para ver si se podían formar divergencias en el gráfico para buscar ese rebote tan importante que a lo mejor superas en este caso la banda media de Bollinger y por qué no ir a buscar la zona de los 13 euros, que era una zona anterior muy importante de soporte, fijaros, y ahora pues debería actuar como resistencia, es decir, un pullback hasta esa zona. ¿Qué debemos de tener en el gráfico para buscar ese rebote? Pues una divergencia. De momento parece que está en ello la divergencia. Todavía no ha cerrado la sesión de hoy, pero fijaros cómo clarísimamente se va a formar una divergencia en el gráfico. ¿Qué era lo siguiente que debíamos ver? Que el volumen fuera bajito. ¿Por qué? Porque eso nos indica que esa siguiente caída ha venido acompañada con muy poquito volumen, ya no tiene tanta fuerza la oferta, simplemente se ha retirado la gente que ha entrado bien aquí en el rebote y vuelve a corregir. De momento, pues eso no lo tenemos. ¿Por qué? Porque el volumen que hemos visto en la sesión de hoy ha sido muy alto. Por lo tanto, esto que nos indica que podríamos continuar corrigiendo. ¿Qué zonas objetivo teníamos por debajo? Pues fijaros que teníamos este gap pendiente de cerrar. Vamos a verlo aquí de cerca. En la zona de los 10,32 en el gráfico. Por lo tanto, ahora no habrá que descartar que entre la zona de 10,30, 10,50, donde se encuentra ese gap, nos vayamos hasta ahí en la corrección, hasta esa zona aproximadamente. Y a partir de ahí también seguramente tengamos la divergencia presente en el gráfico. Vamos a ponerlo bien. Y veamos ese rebote. Si vemos ese rebote, ¿dónde podríamos marcar el objetivo? Pues el objetivo podría estar final de ese rebote en alcanzar la zona de los 3 euros, donde se podría encontrar con la media móvil de 70 sesiones. Quizás la confirmación de que viene el rebote más importante sería en superar
los máximos que hemos visto en el rebote de la semana pasada, en la zona de los 12 euros. ¿Qué pasa? Que ya nos perdemos pues gran parte de la subida. Por lo tanto, quizás, en mi opinión, si quisiese entrar a buscar ese rebote, si me sitúo en la zona de los 10,30 y entro ahí, quizás pondría el stop en la zona de los 10 euros y a partir de ahí buscaría el rebote. ¿Por qué? Porque si quizás empieza a perforar la zona de los 10 euros, sería la siguiente zona psicológica de soporte y eso podría implicar caídas mucho más fuertes en el gráfico. Irnos a buscar la siguiente zona que tenemos en los 9 euros, 8,80 aproximadamente. Es decir, eso implicaría una caída mucho más fuerte. Sin embargo, ahí pues cabría la oportunidad de ver un rebote muy importante. Si vemos que ya directamente se frena, que puede llegar a pasar en la zona de los 10,90, cuidado, porque eso nos indica que vamos a ver un rebote como el que hemos visto por aquí y poquito más. Supera esa zona, es como que va cogiendo más energía y ya supera los 12 euros, creo que tendríamos la confirmación de esa vuelta a los 13 euros y donde buscaríamos probablemente la media móvil de 70 sesiones, que habría que vigilarla porque como podría actuar como resistencia, puede que se frenase la subida un poquito antes de la zona de los 13 euros, si ahí ya la media de 70 se encuentra por debajo de esa zona situada a los 13 euros. Y vamos con la última de las acciones, que es Iberdrola. Fijaros cómo la caída había sido muy fuerte desde enero y se había frenado en la zona de los 10,49. Fijaros cómo aquí, en esta caída, teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Eso qué nos indicaba? Primero, que a lo mejor podríamos ver un rebote importante, pero casi seguro que podríamos ver un movimiento lateral. Y fijaros que ha rebotado de forma muy importante y ha superado, yo diría que el techo de esa divergencia. Se ha quedado justamente ahí, que estaba en esta zona. Fijaros, en los 11 euros. Parecía que la superaba, pero hemos vuelto a corregir. De momento, pues bueno, yo diría que podemos seguir confiando en esa divergencia. De momento, porque está justamente en esa media móvil de 200 sesiones, que fijaros que ha actuado como soporte y rebotó, aquí como resistencia y sigue corrigiendo, y ahora está ahí. Es decir, si ya hemos visto la ruptura, hemos superado ese techo de la divergencia, que es una señal muy alcista para esa divergencia, y simplemente lo que estamos viendo es una corrección que de momento parece que no tiene mucho volumen, y a partir de ahí vuelve a repuntar, sería una señal muy positiva y quizás nos marcaría que volveremos a la zona de máximos. ¿Cuál es el riesgo? Ver una trampa alcista. Es decir, que aquí nos marque que hemos roto una resistencia importante, que esa divergencia va a coger más fuerza y que luego perforemos esa zona. La última esperanza para que eso no se confirme estaría la media móvil de 200 sesiones. Si la perfora y tenemos una ruptura en falso, la corrección podría empezar a ser bastante más importante y podría dar continuidad a las caídas que venimos viendo desde enero. Vamos a ver el gráfico semanal y fijaros cómo la siguiente zona clave de soporte la tienen los 10 euros, 10,20 aproximadamente, que es donde estaría ese suelo que veíamos primero en febrero de 2023, también se frenó esa zona en octubre de 2023, aunque llegó a perforar bastante más abajo la zona de los 10 euros. Entre los 10 euros y los 10,20 es donde podría estar el siguiente objetivo. Pero vamos a ir un poquito más allá. Fijaros cómo cuando hemos visto correcciones importantes en la cotización de Iberdrola, en toda la tendencia alcista, en toda, absolutamente en toda, desde 2012, cuando comenzó esa subida, no han conseguido perforar la media de 200 sesiones. Fijaros cómo en 2016 se quedó justo ahí. Fijaros como en el 21 también, en el 22, también el 22 otra vez se quedó muy cerquita. Y ahora yo creo que si acaba perforando los mínimos que hemos visto en el mes de febrero, nos podríamos ir de nuevo a buscar la media móvil de 200 sesiones. Cuadraría perfectamente irnos a buscarla. ¿Por qué? Porque también confirmaríamos que pierde esa media de 70. Y cuando pierde la media de 70 es cuando ve esas caídas más fuertes y que nos podrían llevar hasta la zona de la media de 200 sesiones, que además coincidiría con los mínimos que tenemos en septiembre y octubre del pasado año. Por lo tanto, pues bueno, es muy importante tener en cuenta lo que tenemos en el gráfico diario, porque si se acaban confirmando los movimientos negativos que estamos viendo y acaba perforando la media de 200, eso implicaría continuidad bajista y eso nos podría acabar implicando una vuelta hasta esa media móvil de 200 sesiones que se encontraría los 9,65, fijaros, muy cerquita de los mínimos que tenemos en octubre de 2023. Por lo tanto, vamos a ver si consigue frenar la sangría. La verdad es que hoy Iberdrola está cayendo, pero lo están haciendo también el resto
de empresas energéticas. Parece que no lo están haciendo demasiado bien. Por lo tanto, pues bueno, habrá que irla vigilando poco a poco. Y antes de acabar, os voy a comentar lo que os decía al principio del vídeo. Lo prometido es deuda. Hay que tener en cuenta el IBEX 35. Aquí tenemos su cotización y luego también está los futuros del IBEX 35, que van venciendo todos los meses. Y ese precio del futuro del IBEX 35 normalmente tiene un diferencial, un spread entre la cotización del IBEX 35 y su futuro. Y lo que he podido comprobar en los últimos meses es que cuando el precio de los futuros del IBEX 35 se encuentra por encima del precio del IBEX 35, la tendencia acaba siendo alcista. Y tiene lógica, porque el precio del futuro lo que nos está descontando es la proyección que tiene ese activo. Y al final, si vemos que es mayor, lo que nos indica es que podría mantenerse al alza. Mientras que si el precio del futuro se encontrase por debajo, tendría sentido que la tendencia o que la perspectiva del subyacente fuera bajista. Y bien, esta semana, cuando he empezado a comprobar el siguiente vencimiento, no este de marzo, sino el de abril, he visto que el vencimiento de abril está por debajo del precio del IBEX 35 que cotiza a spot. Y la última vez que vi al futuro cotizar por debajo del subyacente, estábamos justamente por aquí, en la zona de los 10.300 puntos. En esta zona vio una corrección muy fuerte y al llegar a la zona de los 10.000 puntos, casualmente, de nuevo, el precio de los futuros volvió a estar por encima del precio del subyacente del IBEX 35. Y ahí que viésemos el movimiento lateral, aunque sí que veíamos alguna que otra corrección. ¿Qué conclusión puedo sacar? Que quizás aquí ya nos marcaba que la expectativa era que no se mantuviese al alza, de ahí que el precio del futuro estuviese por debajo del subyacente del IBEX 35 y que ahora el precio subyacente esté por debajo de nuevo del IBEX 35, lo que nos marca es que cuidado, porque esta ruptura al alza a lo mejor no tiene muchas expectativas de que se pueda mantener y quizás vemos una corrección para volver como mínimo al movimiento lateral que venimos viendo durante los últimos meses. Hay que tener en cuenta también que esto acaba variando, es decir, hay que seguirlo bastante de cerca, porque a lo mejor un día te lo encuentras que está 20 puntos por encima o 30 puntos, como es el caso ahora mismo que está por debajo, y a lo mejor vemos una subida bastante vertical y la perspectiva cambia. De momento, con el movimiento de hoy, que ha sido muy alcista en los mercados, la perspectiva, ese precio del futuro sigue estando por debajo. Por lo tanto, pues bueno, no le podemos dar una fiabilidad del 100%, ni del 80% diría yo, pero sí que es verdad que me resulta bastante curioso porque aunque en el más corto plazo que vea que está cotizando por debajo no empieza a darse la vuelta, pero es que es verdad que con el paso de las sesiones se demuestra que al final acaba corrigiendo el subyacente. Esto solo lo he podido comprobar con el IBEX 35, pero a lo mejor también coincide o pasa lo mismo con otros activos. Así que bueno, simplemente era la curiosidad que os quería contar antes de acabar con el vídeo. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que nada, mañana estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, porque tengáis todos muy buen día.